10 días hábiles a sus respectivos integrantes de esta Comisión de Energía, por lo que quisiera expresarles que el senador Rabindranath Salazar, el senador Carlos Romero, el senador Héctor Yunes, el senador Francisco Domínguez y el senador Adán Augusto López Hernández me manifestaron con antelación al inicio de esta sesión el estar de acuerdo con los puntos del orden del día que se iban a tratar y dejaron firmada el acta toda vez que estudiaron los temas que se pusieron a su consideración. Independientemente de eso, con la asistencia de los senadores presentes, ya tenemos quórum y voy a dar, si ustedes están de acuerdo, inicio a la reunión agradeciendo de antemano su asistencia a esta sesión ordinaria de la Comisión de Energía. Solicito de manera atenta y le agradezco al senador Salvador Vega me asista como secretario de esta sesión y le pido que desahoguemos los puntos en cartera. Muy bien, buenas tardes, señor presidente. Se encuentran presentes 11 senadores, en consecuencia hay quórum. Se abre la sesión. El orden del día de esta sesión ha sido distribuida con toda oportunidad por parte de la Secretaría Técnica de la Comisión, por lo que solicito al señor secretario pregunte a los integrantes de esta comisión en votación económica si se omite su lectura y si es de aprobarse. Consulto a los miembros de la comisión en votación económica si se dispensa la lectura y se aprueba el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. ¿Por la negativa? Aprobado, señor presidente. Una vez que ha sido aprobada el acta de la sesión anterior, esta presidencia somete a consideración de todos ustedes una propuesta de acuerdo por el que se propone que el dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso C de la fracción segunda del artículo primero de la Ley para el Aprovechamiento de Energía Renovable y el financiamiento de la transición energética prosiga con su cauce legal ordinario. El pasado 5 de febrero, el vicepresidente del Senado de la República, José Roisa Saizpuro, senador, mediante oficio DGPL 2P1A-128, solicitó a esta comisión que analizara la viabilidad del dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso C de la fracción segunda del artículo primero de la Ley para el Aprovechamiento de Energía Renovable y el financiamiento de la transición energética, y en su caso se propusiera una resolución al respecto. Este dictamen tiene su antecedente en la iniciativa que el 17 de abril en el 2012 presentó el entonces senador Francisco Labastida Ochoa, propuesta que fue dictaminada favorablemente por las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos y que con fecha 25 de abril de ese mismo año el dictamen en cuestión fue publicado en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República en primera lectura. Por lo anterior y en razón de que este dictamen ya fue publicado en la Gaceta del Senado en primera lectura, esta presidencia, apegándose al proceso legislativo y en base a las normas que nos regulan, propone que esta comisión apruebe el acuerdo que tiene a la vista en sus carpetas a fin de que ese dictamen continúe con su cauce legal ordinario y que se enliste en el orden del día de la sesión de la mesa que la mesa directiva del Senado estime oportuno. Quisiera solo recordarles, para aclarar el procedimiento, que tal como ya di cuenta, este fue un dictamen que sufrió la aprobación de la Comisión de Energía de la legislatura pasada. En las fechas que se estableció se subió al procedimiento parlamentario en primera lectura. No fue así su suerte de poderlo subir a segunda lectura y por lo tanto el ser votado, porque la legislatura para entonces terminó su periodo y quedó el trámite inconcluso. En la carpeta que les fue distribuida con toda antelación, se explica el fondo de esta reforma, una reforma que a opinión de la Secretaría Técnica y de la presidencia de esta comisión es una reforma correcta y útil para el país. Lo he discutido con los miembros de la mesa directiva de esta comisión y coincidimos en agendarlo para volverle a dar vida parlamentaria al procedimiento que quedó incompleto y que no pudo ser terminado en la consecuencia de la segunda lectura y de su votación. Yo sí quisiera
distraerles un poco de su tiempo en hacerles un resumen del fondo sustantivo de lo que vamos a hacer, porque finalmente si este acuerdo sufriera la votación aprobatoria de ustedes, en automático pasaría al Pleno en segunda lectura para su aprobación o en primera lectura. Yo tengo personalmente la duda si se restablece la primera lectura o la segunda lectura, pero lo cierto es que ya se pondría a consideración del Pleno. Si ustedes me lo permiten, la presidencia de esta comisión realizó un resumen del contenido de lo que está, digamos, en el acuerdo que está a consideración de ustedes. Dice así: la adición del inciso C a la fracción segunda de la ley para el aprovechamiento de energía renovable y del financiamiento de la transición energética permitirá alinear el objetivo de promoción de las fuentes renovables atendiendo las preocupaciones científicas a nivel internacional respecto a la emisión de gases de efecto invernadero provenientes de presas o embalses cuyo fin sea la generación de electricidad. Al respecto, comento que durante la 23ª reunión del Comité Ejecutivo para los Mecanismos de Desarrollo Limpio, se discutieron los criterios para la elegibilidad de las plantas de generación hidroeléctrica con embalses para las actividades de proyectos de mecanismos de desarrollo limpio. Dentro de estos criterios se estableció que todas las plantas cuya densidad de potencia sea mayor a 10 watts por metro cuadrado son elegibles bajo la metodología actual y que las emisiones asociadas al embalse no se considerarán. Este mismo comité, en su sesión 32 llevada a cabo en junio del 2007, acordó las consideraciones y los criterios correspondientes. En este sentido, el incluir el inciso en cuestión dentro de la Ley de Aprovechamiento de Energía Renovable y el Financiamiento de la Transición Energética permitirá orientar los proyectos relacionados con la generación hidroeléctrica de modo que cumpla con los criterios antes mencionados y pueda contabilizarse como proyectos que tengan como objetivo la reducción de los gases de efecto invernadero. Con ello, también se promoverá en el país el desarrollo de proyectos que puedan ser catalogados como proyectos de mecanismos de desarrollo limpio, con lo que se mejorará sustancialmente la tasa interna de retorno de las inversiones en ellos. Cabe recordar que los mecanismos de desarrollos limpios, que es uno de los mecanismos que establece el Protocolo de Kioto, cuyos propósitos son, primero, asistir a los países en desarrollo para que logren un desarrollo sostenible, y segundo, asistir a los países industrializados firmantes del Protocolo de Kioto, como es el caso de México, para lograr el cumplimiento de sus compromisos de limitación y reducción de emisiones. Es un procedimiento contemplado en el Protocolo de Kioto, en donde países desarrollados pueden financiar proyectos de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero dentro de países en desarrollo y recibir a cambio certificados de reducción de emisiones aplicables a cumplir con su compromiso de reducción propio. Mientras que el mecanismo de desarrollo limpio reduce el costo del cumplimiento de compromisos ante el protocolo para países desarrollados, las economías en desarrollo como México se benefician en el incremento en los flujos de capital de inversión para proyectos de mitigación y los resultados que estos ofrecen para las políticas de desarrollo sustentable. Impulsar proyectos hidroeléctricos que clasifiquen como proyectos de mecanismos de desarrollo limpio significa acceder a fondos. Es importante destacar que casi el 30% de este tipo de proyectos relacionados con este tipo de energías está en proyectos hidroeléctricos. Además, en este tipo de tecnología es y se prevé que permanezca en el mediano plazo la fuente de energía renovable más importante a nivel mundial. Esto se debe a que el potencial hidroeléctrico restante a nivel mundial es considerable respecto a otras fuentes de energía, particularmente en países en desarrollo. La tecnología se encuentra en un avanzado estado de desarrollo, lo que lleva a una mayor confianza a los inversionistas. La industria de la energía hidroeléctrica tiene economías de escala significativas y los proyectos hidroeléctricos tienden a tener una alta densidad de energía, por lo que puede compensarse mediante una mayor cantidad de CO2 por unidad de costo. Con lo anterior es claro que alinear los criterios con los parámetros que permitan aprovechar los mecanismos de desarrollo limpios conlleva importantes beneficios para el país.
que permitirán aprovechar los recursos nacionales de manera óptima, así como ayudar a la transición energética, que es precisamente el objetivo central de la creación de la citada ley materia de esta reforma. Lo he querido sintetizar porque finalmente esto es algo que se construyó en la legislatura pasada. Nosotros no estamos votando un dictamen, estamos dándole vida a un dictamen que ya fue votado en esta Comisión de Energía en la pasada legislatura para poder llevar con nuestras y nuestros compañeros senadores al Pleno esta materia. No sé si antes de proceder a la votación alguien, integrante de esta comisión, quisiera hacer uso de la palabra al respecto. La verdad es que también la senadora Ninfa Salinas, como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, desde el inicio de esta legislatura ha manifestado por su interés del impulso de esta legislación que quedó trunca, y yo quisiera antes que nada preguntarle a ella si quisiera hacer uso de la palabra. No, por supuesto. Bueno, pues antes que nada darle las gracias porque efectivamente es un dictamen que a mí personalmente me llama mucho la atención, dado que creo que en México existe una verdadera limitante con respecto al desarrollo de mini hidroeléctricas por ciertos parámetros que veníamos acumulando desde hace años y que no se habían venido revisando, y que me parece que la propuesta del entonces senador Labastida pues fue muy acertada, en donde habla acerca de densidad de potencia por metro cuadrado inundado. Y entonces ya no estamos hablando simplemente de espacios, sino de la generación real que se puede producir con respecto a un espacio. Y creo que es así como se potencializa el desarrollo de la mini hidro. Yo creo que sin duda es un ejercicio de diversificación dentro de la matriz energética. Creo que permite realmente muchos beneficios, como lo son, por ejemplo, pues el menor daño ambiental, que también como Comisión de Medio Ambiente pues nos interesa mucho, menos riesgo de inundación, la mitigación de la erosión, mejoramiento de cuencas, en fin, creo que tiene muchos beneficios y que realmente pues es una de las cosas que una pequeña modificación da un paso hacia adelante por México muy importante en esta materia. Así que, y además es un estándar internacional, así que pues lo felicito, presidente, y me sumo a esta propuesta. Gracias. Al contrario, senadora, yo le agradezco su interés y sus aportaciones. El senador Orihuela. Gracias, señor presidente. Solamente para ratificar lo que ha planteado nuestra compañera Ninfa, yo había hecho alguna nota relativa a este tema y es totalmente coincidente con la propuesta que hace la presidencia, así es que yo estaría totalmente de acuerdo en votar a favor la propuesta que hace la Secretaría Técnica o la presidencia de este tema. Muchas gracias, senador. No sé si alguien más quisiera hacer uso de la palabra. Pues nada más brevemente, senador presidente, que nosotros también estamos de acuerdo, por supuesto, en esta modificación. Nos parece muy acertado cambiar este parámetro o agregar este parámetro para que sea por densidad y no solamente por los otros factores que tenían, lo cual sí permite que sean consideradas como sustentables este tipo de embalses o de represas y que además, por supuesto, puedan contar para el tema del combate, del cambio climático. Así que, por supuesto, que estamos de acuerdo. Bueno, pues yo celebro que haya, entiendo, un consenso. No sé si alguna otra intervención, y les agradezco sobre todo la comprensión del proceso legislativo que estamos haciendo, que no es usual, pero qué bueno que, digamos que sin mezquindades, con generosidad, en una transición de una administración diferente a esta, pues lo importante es sacar cosas buenas para este país. Por lo anterior y agradeciendo su comprensión, le pido a usted, señor secretario, sea tan amable en someter a votación económica si es de aprobarse el acuerdo propuesto antes mencionado. Se consulta en votación económica si es de omitirse la lectura del acta y la aprobación de la misma en un mismo acto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo de la manera común. Quienes estén por la negativa, aprobado, presidente. Por lo tanto, se aprueba el acuerdo por el que se propone que el dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso C de la fracción segunda del artículo primero de la Ley para el Aprovechamiento de Energía Renovable y el financiamiento de transición energética prosiga a su cauce legal ordinario.
a manera amigable les comparto que seguramente, no sé si para el próximo jueves, pero sí para el siguiente martes, seguramente esto estará agendado para que las fracciones parlamentarias estén preparadas por, si así lo consideran, intervenir en la tribuna. Muchas gracias. Le pediría al senador secretario dé cuenta de los asuntos tornados a la mesa directiva del Senado. Se han tornado 3 iniciativas mismas que se encuentran en la carpeta que se les hiciera llegar con oportunidad por parte de la Secretaría Técnica a los integrantes de la comisión. Muchas gracias. La primera de ellas es una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 bis de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo petróleo, en el último párrafo de la fracción sexta del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la fracción primera del artículo 49 de la Ley de Petróleos Mexicanos, se reforma el artículo 9 y se deroga el artículo 10 con las disposiciones transitorias en materia de presupuesto de la Ley de Petróleos Mexicanos, con el propósito de garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos, presentada por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya en fechas del 20 de noviembre del 2012. Esta presidencia quisiera compartir con ustedes que, bueno, en términos generales, esta es una reforma propuesta por el senador Benjamín Robles que ha cumplido plazos y que yo en lo particular quisiera razonar el sentido de mi voto, porque siendo una buena idea, pues es una idea que, digamos, es una parte de la película del tema fiscal y presupuestal de Petróleos Mexicanos. En el fondo, lo que está proponiendo el senador Robles, lo digo con todo respeto ante su ausencia, es la autonomía presupuestal de Pemex y dejarle invertir algo así como el 70% de los dividendos que produce la empresa Pemex, que es una empresa pública. Eso suena muy bien. La pregunta es, ¿qué hacemos con el gasto público federal? Es decir, si entendemos que de cada 10 pesos, casi 4 se financia el gasto público de esta nación con los productos de Pemex, pues la pregunta que nos tendríamos que hacer si aprobamos esto es de dónde sacamos lo que dejamos de aportar a la Federación. Por lo tanto, el razonamiento de mi exposición es, en mi haber soberano, el votarla en contra. Está a su consideración, no sé si alguien quisiera hacer uso de la palabra y, de no ser así, proceder a la votación de la misma. ¿Alguien quisiera? Creo que no. Le pediría, señor secretario, que recogiera la votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Afirmativa es desechar. Es desechar el... Votar en contra. Votar en contra. La propuesta del compañero Benjamín Robles. Quienes estén por la afirmativa al punto planteado por el presidente, por favor de levantar la mano. Por la negativa, aprobado, señor presidente. Perfecto. ¿Perdón? Una abstención. Una abstención. Perfecto. La siguiente iniciativa es una iniciativa presentada por el Partido Verde Ecologista de México en voz de nuestro compañero senador Gerardo Flores. Es una iniciativa que tiene que ver con un conjunto de cambios, particularmente el artículo 27 constitucional a la Ley de Petróleos Mexicanos y a la de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que impulsa una serie de medidas en materia de derrames de hidrocarburos. Le expongo a la Asamblea que, siendo una iniciativa que aporta, creo que, relevantes ideas, es una iniciativa que creo que en la condición y sobre todo en la agenda legislativa que todos hemos manifestado de una o de otra forma en puerta en los próximos meses de una reforma energética, habrá que tenerla presente, pero que hoy, cumpliendo sus plazos, es menester y obligación de esta comisión dictaminarla. Yo en lo particular creo que el sentido del dictamen debe ser negativo, aguardar las aportaciones valiosas del senador Flores para verla en un conjunto de una reforma integral en materia energética que de una o de otra forma todas las fuerzas políticas de este Senado de la República nos hemos manifestado en esa posibilidad. Ese es el razonamiento de la presidencia, esta consideración de ustedes. No sé si alguien también quisiera hacer uso de la palabra. Solamente dejar, presidente, repite,
solamente dejar como, digamos, sí, como compromiso que se revisen, así es, que se revisen estas aportaciones cuando llegue la reforma energética y que podamos discutir alguna de estas ideas. Yo le pido a la Secretaría Técnica que, haciendo caso estricto de lo que bien señala la senadora Ninfa, porque además el espíritu de la mesa directiva es tener presentes las aportaciones de esta iniciativa, pues que procedamos para no tener un rezago y ser de estas comisiones que guardan iniciativas por guardar, pero que también se considere en el acta que queda bajo resguardo en el haber del archivo de la comisión para ser tomada en cuenta en la integralidad de la discusión de la reforma energética cuando esto ocurra. ¿Es correcto, senadora? Por lo tanto, le pido al secretario recoja la votación de ser aprobada o no aprobada esta iniciativa. Quienes estén por la afirmativa, es decir, que se deseche la iniciativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Por la negativa, abstenciones, aprobado, presidente. En el mismo sentido, el día 19 de febrero del presente año, la senadora Mónica Arriola, y lo digo también con absoluto respeto ante su ausencia, pero de manera profunda, habiendo estudiado la iniciativa que propuso, para el tema precisamente que acabamos de modificar y someter al Pleno de la Ley para el aprovechamiento de energías renovables y el financiamiento de la transición energética, hay una propuesta de la senadora Mónica Arriola. La propuesta de esta presidencia también es manifestarse por desecharla en plazo, pero guardarla y tenerla presente en la integralidad de una reforma energética, toda vez que desde el ángulo en el que se plantea quedaría incompleta una serie de ordenamientos. Es el razonamiento idéntico al que se tomó de la iniciativa del senador Gerardo Flores, por lo que pregunto si alguien tendría algún comentario o procedemos a la votación en el mismo entendido ante la ausencia de la promovente. Yo no tengo una duda, presidente. ¿Sí? Independientemente de esta iniciativa, lo que pasa es que estoy viendo que yo tenía entendido que solamente íbamos a aprobar o desechar un solo dictamen. Estas iniciativas venían ya en la carpeta ya con sus dictámenes correspondientes, todas y cada una de No, estas. es uno mismo que mientras sufra la misma suerte hasta donde vamos no será modificado. Muy Si bien. no, haremos la acotación y recogeremos las firmas en Muy ese bien. sentido. Si estoy haciéndolo por separado, senador, y le agradezco la interrupción, o más bien la observación, es por respeto a los promoventes. Muy bien. Es decir, nuestro reglamento y nuestra ley orgánica nos dan plazos perentorios para poder dictaminar. Dictaminarlos. Estar manteniendo la lógica de tener iniciativas sin entrarle al tema me parece que habla mal de nuestra comisión. Y máxime si nuestra comisión está en puerta de recibir una integralidad de reformas en un tema trascendental para la nación. Yo me he fijado como objetivo y lo he manifestado y platicado con mis compañeros de la mesa directiva que el afán de esta comisión es estar al corriente, no tener rezago y entrarle a los temas. Y que lo que sea útil en la integralidad de una discusión futura ya muy cercana, de acuerdo a los acuerdos políticos a los que se alcance, pues hay elementos muy valiosos. Pongo el caso del senador Flores y de la senadora Arriola. Son iniciativas interesantes, pero que si las hiciéramos viables en este momento, estaríamos en un escenario incompleto, tal vez incluso deformando el debate. Y como sí aportan, yo creo que hay que tenerlas presentes. Eso no tiene nada que ver con la burocracia parlamentaria. Creo que hay que verlo desde los dos ángulos. La idea es desecharlos por ser serios y atender los temas en tiempo y forma, pero también ser serios en que el capital y el haber bibliográfico de aportaciones de nuestros senadores está a nuestro alcance. Esa es la lógica de esta reunión. Solo remarcar lo que acaba de decir, presidente, es el hecho de, para efectos prácticos y procedimentales, las estamos desechando, sin embargo, las estamos resguardando para que formen parte de la reforma energética que forma parte de la agenda legislativa de este año. Además, todos los legisladores, es una verdad de perogrullo, tenemos la facultad inalienables de presentar las iniciativas. No, y no, sí sería importante informárselo hacia los promoventes para efecto de que, Sí, claro. de que no lo consideren simple rechazo. Muy bien. A mí me gustaría, presidente, que hiciéramos un acuerdo con la Junta de Coordinación Política y con la mesa directiva para que todas estas iniciativas
no vayan en un sentimiento de no avance en esta comisión, dado que se ha manifestado que hay voluntad de las diferentes fuerzas políticas para esperar del propio Ejecutivo una reforma energética y no estarle dando entrada. De por sí estamos llenos de iniciativas, aunque hay la libertad y la democracia para hacerlo, pero es muy molesto para un senador o senadora desecharla mientras tanto no llegue una reforma energética. Finalmente van a llegar a pleno a decir se desechó, aunque se lo digamos en privado que pues no es el tiempo, ¿no? Posiblemente pudiéramos llegar a un acuerdo dentro de la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política exclusivamente para este tipo de iniciativas, nada más. Con gusto yo accedo a su petición, senador. Nada más sí también quisiera hacer una aclaración, más que estamos en una sesión pública. Ustedes saben que estas carpetas fueron distribuidas incluso mucho antes del plazo que señala la ley para poderlas revisar. Yo he tenido la atención y la prudencia política de con cada fuerza política hablar las cosas, para que a su vez, a través de quien ha decidido cada partido político nombrar a sus secretarios y a sus integrantes, informen a los promoventes que no necesariamente son miembros de esta comisión. Nada excluye que los promoventes de una iniciativa asistan a la comisión, tienen absoluta libertad y el derecho. Lo que no hemos querido, porque además esta es una comisión muy interesante para traer temas, es de las que más recibe asuntos en el Pleno, de puntos de acuerdo, de iniciativas, por el propio interés que reviste el sector. Tomo nota con atención de su sugerencia, haré llegar el acta correspondiente detallada y subrayada de cuál es la lógica que estamos siguiendo, pero creo que nuestra mayor responsabilidad debe de ser no tener rezago, alimentar la cultura bajo las iniciativas que han presentado nuestros compañeros de un tema por demás complejo, en donde legislar tiene efectos secundarios que si no son integrales nos podemos equivocar. Esa es la lógica, la hemos compartido, creo que la compartimos plenamente con seriedad, pero hago caso exacto de su recomendación y como presidente de esta comisión giraré el respectivo oficio y hablaré con los promoventes en lo particular de la suerte del trámite legislativo que nos señala el reglamento. Sí, es que creo que estamos hablando de lo mismo, senador, y tiene toda razón. O sea, estamos en el mismo canal, solamente yo creo que aquí la inquietud de nosotros era nada más aclarar de las tres iniciativas, derivado de que no provienen o dan como resultado un dictamen, que la primera está siendo desechada por improcedencia presupuestal y las otras dos van a ser adheridas para la reforma integral. Eso es. No van a ser adheridas, o sea, van a ser consideradas. A disposición para que cada fuerza política las retome y puedan ser consideradas. Para decirlo en el verbo correcto. Si es así, le pediría al secretario que vote esta última iniciativa en el sentido que la mesa lo ha explicado. Se consulta a los presentes en votación económica si es de desecharse la iniciativa. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Desechada. Los que estén por la negativa, abstenciones, desechada. Muy bien, siguiendo con el orden del día, hay una serie de puntos de acuerdo que han sido remitidos a esta comisión y que procederé a lo que hemos planteado en las carpetas que con toda antelación se les distribuyeron. El primero es un punto de acuerdo del senador Benjamín Robles Montoya, en donde propone que se cite a comparecer al secretario de Energía para dar informe detallado sobre las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad industrial del sector de hidrocarburos, la supervisión de su debido cumplimiento y las condiciones físicas y de seguridad de todas y cada una de las instalaciones petroleras. En ese sentido, esta presidencia propone la no procedencia del punto de acuerdo basado en los siguientes argumentos. Se han pedido en la materia sendos informes para los que esta comisión, cuando se instaló, me dio facultades y que he distribuido los informes correspondientes en tiempo y forma. Pero además, explorando el punto de acuerdo del compañero Benjamín Robles, recientemente comparecieron motivo del lamentable hecho de la explosión en el edificio de Pemex. Ante esta soberanía, incluso a una comisión especial que señala nuestra ley
los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el Procurador General de la República, Jesús Murillo, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, y el director general de Pemex, donde se informó que una vez terminados los análisis y los peritajes, la PGR presentará los dictámenes técnicos finales. Segundo, de la reunión se convino que se reforzará el plan de seguridad industrial de Pemex y un programa específico de protección civil en edificios e instalaciones de la Administración Pública Federal, y la comisión informará a los plenos de ambas cámaras de los resultados finales de la investigación, a lo cual los coordinadores parlamentarios de cada fuerza política, más los diputados Raúl Macías Sandoval, Adriana González Carrillo, Lisbeth Rosas, los senadores Víctor Manuel Camacho Solís, Ismael Hernández Deras y Fernando Yunes asistieron. Por lo tanto, creemos que este punto de acuerdo ha sido por demás satisfecho por diferentes vías y a nuestra consideración no es procedente. No sé si alguien quisiera tomar la palabra en ese sentido o proceder a la votación de desecharlo o de aprobarlo. Adelante, señor secretario. Se consulta a los presentes en votación económica si es de desecharse el punto de acuerdo. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Por la negativa, abstenciones. Una abstención. Desechado. Desechado. En la misma suerte hay un punto de acuerdo solicitado por el senador Mario Delgado. Me permitiré leer los resolutivos. Los puntos de acuerdo solicitados por el senador Mario Delgado, omitiendo la lectura toda vez que fueron distribuidos. En particular, el tercer punto de acuerdo que tiene que ver con esta comisión. Dice que la Secretaría de la Función Pública informe si se han realizado las investigaciones conducentes a estos eventos para que, de ser procedente, inicie los procesos administrativos necesarios para imponer las sanciones previstas en las disposiciones legales aplicables, incluso su inhabilitación para contratar con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a todos aquellos contratistas y proveedores que hayan cumplido con lo previsto en las disposiciones legales aplicables en detrimento del patrimonio de esa entidad. El senador Mario Delgado se refiere a los hechos denunciados el 27 de noviembre que tuvo por objeto la reconfiguración de la refinería Héctor Lara Sosa de Cadereyta, Nuevo León, asignando al consorcio Comproca, conformado por Siemens, Sungyong Energy Engineer y Triturados Basálticos, Tribasa, por un monto de 2.900 millones de dólares. Al respecto, quiero recordarles que, como presidente de esta comisión, ustedes me otorgaron la facultad de solicitar esa información y solo informo a este pleno de la comisión el que lo haré, si ustedes están de acuerdo, y que una vez recibido el informe de la autoridad lo distribuiré no solo entre las fracciones políticas aquí representadas, sino en la mesa directiva. Ese sería el trámite que le daríamos a ese punto de acuerdo. Ese no hay que votarlo. El siguiente es un punto de acuerdo de la compañera senadora Lucero Saldaña Pérez. En resumen, ese punto de acuerdo lo que propone es lo siguiente: exhortar a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla considere la instalación de un mecanismo formal de diálogo con activistas y pobladores en torno a la construcción de una hidroeléctrica en el municipio de Olintla. Y el segundo, se solicita a la Comisión Nacional de Derechos Humanos remite a esta Cámara los resultados de la investigación que esté llevando a cabo sobre la situación en el municipio de Olintla. Yo me permití revisar dicho punto de acuerdo de mi compañera, además de partido, Lucero Saldaña, por el Estado de Puebla. Creo que es muy atendible su solicitud, pero creo que no es materia de la Comisión de Energía. Entonces, con la autorización de ustedes, si quisiera que lo votáramos, el trámite que daría esta presidencia es, por oficio, regresarlo a la mesa directiva y que corrijan el turno. Me parece que hay una comisión de derechos humanos en el Senado que es quien debería de atender dicho asunto. Les rogaría en ese sentido que lo ponga a votación, secretario. Se consulta en votación económica si se regresa este punto de acuerdo a la mesa directiva. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Por la negativa, abstenciones, aprobado.
no sé, cabrón. Sí, por favor. ¿El punto de acuerdo también fue turnado a la Comisión de Derechos Humanos o fue directamente hacia nosotros? No lo sé. Según el oficio que me enviaron, a lo mejor alguien estaba dormido ese día. Era nada más a la Comisión de Energía, entonces lo leí, lo releí y dije, no, pues es que no es materia de energía. Digo, está bien que se va a instalar una hidroeléctrica, pero la problemática es que hay unos vecinos, pobladores, que se quejan de la violación de derechos humanos, no necesariamente de la instalación. Yo creo que hay que darle trámite a derechos humanos. Muy bien, gracias. El siguiente punto de acuerdo fue uno presentado por nuestro compañero miembro de esta comisión, el senador Adán Augusto López Hernández del PRD, quien, por cierto, dejó su voto en lo particular y su asistencia por un problema personal, y que lo que está solicitando es lo siguiente, que se le solicite al director general de Pemex y a la dirección de Pemex Refinación envíe un informe detallado del término finiquito de la conversión con Mexicana de Lubricantes al Senado de la República con el propósito de valorar esta asociación que presenta resultados negativos para la paraestatal. Segundo, que el Consejo de Administración de Pemex proporcione información sobre la aprobación de una nueva relación comercial que se pretende reiniciar con Mexicana de Lubricantes. Y tercero, que el Comité de Auditoría del Consejo de Administración de Pemex proporcione al Senado de la República el análisis donde revisó y aprobó el endeudamiento de Mexloop. Dadas las facultades que me han concedido, también procederé a solicitar dicho informe, así es el trámite para desahogarlo y en su momento les distribuiré la información respectiva. El siguiente es un punto de acuerdo por el que se solicita a la Mesa Directiva del Senado de la República organice y convoque a un foro sobre la reforma energética. Es una solicitud del senador David Monreal, que mucho respeto. Me parece que si algo ha habido en este país son foros de reforma energética. Creo que las organizaciones académicas del sector privado de manera permanente realizan una actividad muy intensa al respecto y en lo particular yo me manifiesto porque este punto de acuerdo en tiempo tal vez no sea el mejor momento y lo que propongo de manera individual y lo pongo a la consideración de ustedes es que no es el momento y que se vote por desecharlo. Es mi opinión, quisiera abrir el micrófono para que alguien más quisiera argumentar en el sentido que así lo desee. Sí, gracias, señor presidente. El punto de acuerdo del compañero Monreal creo que sí encaja, no exactamente en el momentum de las semanas, pero sí del año. Habrá una etapa del año en la que yo creo que sí como comisión deberemos de dejarnos asesorar, de escuchar las diferentes posturas, porque lo que yo creo que se plantea en la reforma no es cosa menor, son una reforma, y no lo digo despectivamente, agresiva en cuanto a sus alcances. Entonces sí creo que si estuviera en nosotros darle un stand-by al trámite, hacerlo, pero de ninguna manera desecharlo porque sí va a llegar el momento en que se requiera. Yo recuerdo foros pletóricos de luces allá en Jicotenca hace unos 4 o 5 años cuando precisamente me parece que el senador Labastida, 2008, convocaron a un foro que realmente nos llamaban la atención y nos ilustraron precisamente al escuchar diferentes voces, o sea, la pluralidad. Entonces estoy totalmente de acuerdo y sumo este razonamiento. Gracias. Muchas gracias, senador. Permítame hacerle un razonamiento, pero antes, por respeto al senador David Monreal y al partido político que usted y él representan, voy a dar lectura a lo que solicita en particular el senador Monreal. Se solicita a la mesa directiva del Senado de la República organice, convoque a un foro nacional sobre la reforma energética con el objeto de conocer el estado real que guarda la paraestatal, y lo leo literal, así como convocar especialistas en el ramo como académicos, científicos, organizaciones no gubernamentales y sector público y privado, para que expliquen y propongan los mecanismos necesarios para eficientar y modernizar a Petróleos Mexicanos. En sí mismo la construcción, y por eso he dado lectura literal, pues es contradictoria, es decir, no está construido de la mejor manera, porque o es Petróleos Mexicanos o es reforma energética. Reforma energética es mucho más amplio que Petróleos Mexicanos. Yo debo de entender
que es reforma energética. Creo que para que haya un foro sobre reforma energética tenemos que tener una propuesta de reforma energética. Entonces, dado, digamos, en la forma que está redactado y asentando en actas que estoy totalmente de acuerdo con usted, que tarde o temprano lo tendremos que hacer, pues me parece que lo primero que necesitamos para que haya caldo de pollo es que haya pollo. Y el pollo es la reforma. Y hay pocos pollos. Entonces lo que yo sugiero es que respetando este punto de acuerdo, pero con ánimo de no guardar rezago, asentemos en el acta que todos estamos interesados tal vez en hacer el foro, pero a partir de que tengamos una reforma. Entonces no es darle para atrás o para adelante, simplemente es hacerlo bien y en orden. Esa es la propuesta de un servidor, y que no mantengamos un rezago de algo que además está confuso. Entiendo la intención, cuando uno lee el punto de acuerdo pasa de un lado a otro, y creo que será el ánimo democrático de todos venir a escuchar especialistas. Lo hemos hecho en materia laboral, a propósito de que aquí está nuestro presidente de la comisión, en materia energética la senadora lo hace en temas climáticos, yo creo que todos lo estamos haciendo. Entonces yo solicitaría que lo diéramos por concluido este trámite y que quede asentado que todos tenemos el interés en su oportunidad de atender el tema. Yo lo pondría a consideración. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. O sea, para atrás. Sí, de desecharlo. Desecharlo. En esa lógica. ¿Negativa? ¿Abstenciones? Una abstención. Aprobado. El senador Óscar Román Rosas González, senador por el PRI por Campeche, el 28 de febrero presentó un punto de acuerdo relativo a el costo de las tarifas del Servicio Público para Energía Eléctrica en los centros educativos. De la propuesta original del senador Óscar Román Rosas, que aquí está presente, el senador me ha solicitado que de su punto de acuerdo solicitado quitemos el numeral 1 y que lo dejemos en una propuesta del numeral 2 que se convertiría en 1, que voy a dar lectura para consideración de ustedes. Diría así: se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Energía, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía realice los estudios pertinentes para determinar la viabilidad de una tarifa más justa en centros educativos. Con los antecedentes que marca su punto de acuerdo, está a consideración de ustedes de ser aprobado o desechado. No sé si alguien quisiera hacer uso de la palabra. Don Óscar, por favor. Pues yo creo que el proponente, cuando menos, debe de hacer algunos comentarios al respecto. Primero debo reconocer aquí que estamos en una sesión pública de la eficacia de la comisión. Hace 3 horas presenté este punto de acuerdo, ya lo tenemos aquí en la comisión. Y decirles la importancia de tener tarifas preferenciales en centros escolares es de la mayor trascendencia. Pongo un ejemplo, y creo que en esta comisión también lo conforma un senador de Campeche. Más del 30% de los recursos para del presupuesto del Estado de Campeche, más del 30%, son ejercidos al sector educativo. Y en algunas de las reuniones que pude realizar con los responsables de la educación en Campeche, y ocurre en todos los estados de la República, una gran parte de los recursos se destinan al pago de energía eléctrica. Y creo que todos los aquí presentes no me dejarán mentir que en regiones del norte del país hay temperaturas que rebasan hasta los 40 grados centígrados. Y el tema de ocupar servicios de aires acondicionados que den comodidad a los alumnos y que el proceso de enseñanza-aprendizaje se dé en las mejores condiciones, ya no es un asunto de lujo, sino es un tema para tener un mayor confort para este proceso de enseñanza que en todas las partes, en todos los rincones del país se da. Y no me voy en los lugares solamente calurosos, sino también nos vamos en la parte también de lugares con fríos extremos, donde se requieren también el equipamiento
de contar con servicios de calefacción que generan, por supuesto, un alto consumo de energía eléctrica. Y dado a eso, me di a la tarea de hacer algunas investigaciones y vemos que hay servicios de tarifas de energía, de tarifas industriales, que son aún más económicas que la tarifa que se paga por servicios a los centros escolares en México. Por esa razón decidí presentar el día de hoy en el Pleno del Senado ese punto de acuerdo para que los centros escolares del país tengan una tarifa inferior a la que actualmente tienen, y yo creo que con esos ahorros de energía que se pudiesen generar con este exhorto, y pediría también que este punto de acuerdo, de ser aprobado, sea también parte de la discusión en lo que viene del tema energético, para poder considerar tarifas especiales a los centros escolares. Con esos ahorros se podrían invertir para que las condiciones de las aulas cambien, y también las condiciones de los sanitarios, que muchos centros escolares del país están en precarias condiciones. Yo creo que la pretensión del tener tarifas de energía eléctrica más accesibles generaría un ahorro y, por supuesto, un beneficio para tener en mejores condiciones los centros escolares, de que, según el dato que registramos, son más de 246.330 centros escolares que se verían beneficiados con una tarifa modificada, una tarifa preferencial. Yo puse como propuesta el 50%, pero valga el tema que se está discutiendo acá, que se haga un exhorto y que sea considerado entre los temas a discusión en la reforma energética. Por lo tanto, pongo a consideración, el senador Gándara. Simplemente yo quisiera adherirme a la propuesta de mi compañero senador Rosas, en virtud que la entidad que represento, el Estado de Sonora, pues efectivamente es un problema de supervivencia para nuestros niños y nuestros jóvenes, con una sola precisión, que en Sonora no rebasamos los 40 grados, sino los 50 grados en ocasiones. De tal manera que es un problema verdaderamente serio, que tiene que ver con la propia efectividad de los maestros, con la propia aprendizaje de los alumnos y desde luego con condiciones de vida digna de nuestros niños y de nuestros jóvenes. De tal manera, y en el entendido de los comentarios y de las propias modificaciones que ha hecho el senador Rosas con los comentarios de nuestro presidente, el senador Penchina, es importante que las autoridades en esta materia, pues obviamente hagan un estudio, un análisis, una revisión y naturalmente pues lleven a cabo una consideración en zonas especiales como estas, que pues obviamente son condiciones distintas a las del resto del país. Gracias, senador Gándara. Está a su consideración para ser votado el punto de acuerdo con un resolutivo que... Perdón, el senador Domínguez. Es que no lo vi, senador. Gracias, presidente. No, pero sí quiero apoyarlos a los senadores. La tarifa más económica de electricidad de nuestro país, si no mal recuerdo, la 009, que es la del sector agropecuario, y que aún así en estados como Guanajuato, propio Sinaloa, Sonora y otros estados han dejado de pagar porque el sector, que ya explicó el secretario de Agricultura hace 15 días, pues no les alcanza. Pero hoy vale tanto sacar adelante el sector agropecuario de nuestro país como al sector educativo. Entonces yo sería de la puntualidad, que se hagan los estudios y que en el peor de los casos se le otorgue al sector educativo la tarifa 009, porque reducirle los costos, pues el dinero lo paga la federación, lo hace la misma federación, ¿no? Nada más, entonces ahí no le estarían dando ningún beneficio. Pero si le aplican la tarifa 009 al sector educativo, a todas las escuelas de este país, entonces sí, van a recibir una mejor economía de sus partidas federales. Yo lo dejo a sus consideraciones. ¿Cuánto? El senador Orihuela. Gracias, presidente. Bueno, creo que es atendible el planteamiento de que en los lugares de climas extremos
se pueda dar facilidad y mejores condiciones a los jóvenes que asisten a las escuelas. En todo caso, yo sugeriría, si es que el proponente está de acuerdo, pues es que se estableciera un régimen específico para lugares de clima extremo, no circunscribirlo a un estado, a un municipio, a una región, sino establecer las condiciones de clima que exijan aire acondicionado o calefacción para que fuera atendible este planteamiento. Y coincido con Francisco, creo que pues es un tema estricto de la Federación, es ahora sí que de una bolsa a otra, no sé exactamente cómo fuera el planteamiento, pero creo que debiera ser en cuanto a condiciones de clima y no a un territorio específico, a un municipio o a un estado. Yo quisiera explicar algo porque si ustedes revisaron sus carpetas que les fue distribuido, el punto de acuerdo original que el senador Rosas tramitó el 28 de febrero y que por cierto apenas el día de hoy le dieron la oportunidad de subirlo a tribuna, pero la mesa directiva es más rápida que los propios senadores promoventes, a mí me lo entregaron en febrero de este año. Él en el punto numeral 1 plantea una disminución del 50%. Platicando con él y justamente bajo la lógica impecable del senador Domínguez, yo hice ver esto al promovente. Les recuerdo, lo que está a consideración de ustedes si se aprueba o no, es que la Comisión Federal de Electricidad, atendiendo a la problemática que señala legítimamente nuestro senador Óscar Román Rosas en la preocupación a partir de donde él es oriundo, que es Campeche, pero que también está en Sonora, en Sinaloa, en muchos lados, Michoacán, se está pidiendo un estudio precisamente para ver la viabilidad técnica, financiera, social de un problema que está al alcance de todos. Yo diría, esperemos ese estudio, yo me manifiesto por votarlo a favor en esa lógica, esperemos el estudio y con esa lógica seguramente el senador Óscar Román Rosas pues ya nos dará lo que sigue, o otros senadores que aquí muy bien lo razonan. Hoy simplemente lo que está a consideración de ustedes es si pedimos el estudio, y creo que el tema lo vale. Yo ahí lo dejaría. Solamente con tu permiso, presidente, me atrevería a proponer al promovente el ir todavía un poco más allá y no solamente limitarnos a la parte de la tarifa, sino a todos los posibles estímulos adicionales que pudieran ir relacionados con una disminución del costo, como es el tema del DAP o cualquier otra situación, que es diferente en cada estado. En el caso de Campeche, pues el DAP es uno de los más altos de todo el país, que es el 6%, pero pues creo que podríamos ampliar el estudio a todo lo que pudiera significar pues una disminución en el costo de la educación actualmente que tenemos por energía eléctrica. Muy bien. Senador Rosas. Primero, de agradecer a todos los que integran esa comisión que les ha interesado el tema, que es un tema que obviamente es del interés de todo el país, porque no se habla de una región específica, se habla prácticamente de todo el país, porque en el lugar donde no hace mucho calor, hace mucho frío. O sea, al final en México tenemos climas extremos, y menciono algunas entidades en el uso de la palabra, pero realmente creo que si nos vamos en cada una de las entidades, presentan un problema de dificultad para poder tener las mejores condiciones a sus alumnos, tanto de primaria como de nivel superior. Y el sentido esto de las tarifas es tener una tarifa uniforme. Yo no veo mal que la tarifa más baja que actualmente se aplique, como dice aquí un senador que intervino del campo. Creo que lo veo correctamente, ¿no? Aquí somos muy claros de entender que la cobija es tan estrecha que no, si disponemos de algún lado, pues al final no, de algún lado tenemos que quitarle. Pero bueno, la esencia del punto de acuerdo se manifiesta en el contenido del documento y es clara.
independientemente de cómo se vote, de que se realice el estudio, también consideraría, como los temas anteriores que se votaron, que sea un punto de referencia y discusión en el tema de la reforma energética para poder establecerlo y contar con una tarifa preferencial en los centros escolares de todo el país. Muy bien, senador. Creo que el tema ha sido suficientemente discutido. Yo pondría a consideración la propuesta inicial de que se exhorte a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Energía, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía a realizar los estudios pertinentes para determinar la viabilidad de una nueva tarifa en los centros educativos bajo la problemática descrita. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Por la negativa, abstenciones. Aprobado, señor presidente. El día 12 de marzo del presente año, el senador Omar Fayad presentó un punto de acuerdo que presenta y en donde se exhorta a la Secretaría de Energía aplique dentro del marco de sus atribuciones mayores medidas para erradicar la venta ilícita de gas LP en el país por medio de un programa permanente de vigilancia para detectar y detener autotanques piratas que lo transporten y lo comercialicen. A partir de la lectura de este punto de acuerdo, yo les informo que la Secretaría de Energía recientemente acaba de poner en marcha precisamente un programa inductivo para poder disminuir este delito que acontece, y leyendo el punto de acuerdo, bueno, pues la facultad investigadora y de persecución de un delito corresponde a la Procuraduría General de la República. Por lo anterior, y toda vez de los hechos sobrevinientes de las acciones que está tomando el secretario de Energía y esta dependencia a su cargo, la propuesta de esta mesa es desechar dicho punto de acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, por desecharlo, a favor de manifestarlo. Por la negativa, abstenciones. Desechado, presidente. Por último, y que bueno que llegó el senador Mayans, le dimos tiempo, senador, lo mandamos al final para que terminara la Comisión de Salud que usted es miembro. El senador Fernando Mayans, el día 12 de marzo, presentó un punto de acuerdo cuya descripción y contenido concluye en los siguientes puntos, senador. Primero, en un marco de respeto a la colaboración de los poderes del Senado de la República, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Gobernación se instale a la brevedad una mesa de trabajo en la que participe dicha dependencia, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el titular de la Comisión Federal de Electricidad y las comisiones de energía de ambas cámaras del Congreso de la Unión y representantes de la sociedad civil en protesta, con el objeto de encontrar los mecanismos más apropiados de atención y resolución a la situación que priva a la prestación del servicio público de energía eléctrica como consecuencia de los cobros excesivos y la suspensión de su suministro. Segundo, en ese mismo tenor se exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad para que dicho organismo deje de realizar cualquier acción que implique el corte de energía eléctrica a los ciudadanos consumidores con adeudo en el pago del servicio y se abstenga de llevar a cabo acciones de intimidación y hostigamiento contra los ciudadanos que se han organizado en protesta contra las tarifas de dicho servicio. Y tercero, el Senado de la República solicita al titular de la Comisión Federal de Electricidad informe a la brevedad de esta soberanía sobre el estado que guarda la infraestructura y las condiciones actuales en que dicho organismo se encuentra prestando el servicio público de suministro de electricidad, así como de la atención y cumplimiento de la recomendación 51/2012 de fecha 28 de septiembre del 2012 que le formuló la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Senador, tiene usted la palabra para poder escuchar sus argumentos y poder proceder a desahogarlo. Gracias, senador presidente David Encinas. El espíritu es obvio de este punto de acuerdo, dado que hay situaciones alarmantes de terror que ha cometido la Comisión Federal de Electricidad en contra del pueblo de México. En Campeche, el 19 de enero del 2012, la empresa Paraestatal realizó el corte por suspensión del suministro de energía eléctrica al Hospital Dr. Manuel Campos, porque no pagaban luz. Eso originó 2 niños muertos y eso originó una
denuncia en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una recomendación, ¿Qué es la que refiere aquí? la 51/12. Ese es el espíritu de este punto de acuerdo. ¿Cómo es posible, en qué cabeza cabe, qué neuronas existen de que la Comisión Federal de Electricidad le corte la luz a un hospital y donde se mueren 2 niños? ¿Quién responde? Digo, yo aquí asumo a la sensibilidad de los senadores de la República, representantes del Pacto Federal. Sé que no estamos en campaña, pero tenemos que darle la cara a la gente el día de hoy y explicarle cómo es posible que suceda esto. Hay pueblos enteros que le han quitado los cables, los postes, porque no tienen, pueblos de campesinos, de pescadores, y no me dejará mentir el senador de Campeche, que los han dejado a oscuras, porque no tienen para pagar, porque en el Golfo no se puede pescar, está prohibido, porque Pemex tiene lleno de ductos, el mar, pues no, está prohibida la pesca en el Golfo Mexicano, hay que salir a pescar en lanchitas, ahí puras sardinas, si es que les va bien. Entonces, el espíritu, amigos, compañeros, senadores de la República, es ese, que le hagamos este llamado a la Comisión Federal de Electricidad, que si bien, tal vez a las casas, digo que no estoy de acuerdo, pero lo hacen, pero a los hospitales, instituciones de este tipo, no pueden por ningún motivo cortarles el suministro eléctrico, que ya provocó 2 muertes y que nadie del gobierno ni de la Comisión Federal de Electricidad dio la cara para decirle a esta gente fue un error, lo sentimos. Y ahí van 2 vidas, y siguen, y pueblos enteros sin luz. Hay gente que no está captada ni pusieron demandas, que les cortaron la luz y tenían en su casa a un tipo, a un enfermo que estaba con un respirador volumétrico conectado a la electricidad y ni preguntaron, llegaron y le quitaron el medidor, le cortamos la luz y ya me voy. Y un enfermo en esa casa con un ventilador volumétrico obviamente dejó de respirar y se murió. De esas dimensiones son las cosas, los horrores que está cometiendo la Comisión Federal de Electricidad. Ya habíamos presentado ante esta comisión, esta honorable comisión, una iniciativa para poder modificar las tarifas de energía eléctrica. Desafortunadamente no se aprobó. Estamos esperando que venga la reforma fiscal y la reforma energética, y tomándole la palabra al presidente Enrique Peña Nieto, que va a bajar las tarifas de energía eléctrica en todo este conjunto. Y bueno, vamos a ver, vamos a aguantar este tiempo, a ver si el pueblo de México aguanta, pero de entrada yo les pido que apoyen esta. Es un punto de acuerdo, es una campanita ahí a los 4 vientos, ¿no? Pero por lo menos que se vea que el Senado pues está a favor del pueblo de México, no en contra del pueblo que lo eligió, ¿verdad? De eso se trata este punto, y muchas gracias por su atención. Al contrario, Fernando, senador, en lo particular déjeme expresarle la posición de un servidor y que he compartido con otros miembros de esta comisión. El numeral primero y el numeral segundo yo no estoy de acuerdo. No por la esencia de lo que se solicita, sino porque ya existen instancias de carácter judicial para poder hacer las denuncias de lo que se señala aquí, que yo en lo particular no tengo un conocimiento pleno de ello, y tampoco tengo por qué dudar de sus palabras, de lo que son delitos. De lo que son delitos, hostigamiento, intimidación, etcétera. Creo que tenemos instancias, instituciones en este país para poder hacer valer el derecho más allá de un exhorto. Segundo, el condenar los adeudos por la falta de pago, pues lamentablemente yo no estoy de acuerdo. A mí sí me encantaría regalar dinero, pero creo que no es el caso. Y hay instancias para que los cobros excesivos también sean perseguidos y sancionados jurídica y judicialmente a través, entre otras, de la Profeco. Yo estaría de acuerdo plenamente con usted, senador, y seguramente a lo mejor hay una omisión de parte de un servidor. Conozco perfectamente el caso del Hospital de Campeche. La denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha surtido efectos. Se ha solicitado una sanción específica a la Comisión Federal de Electricidad en materia de hospitales,
pero no podemos ampliarlo a que lo que fue su iniciativa, y lo digo con todo respeto, cuyo espíritu era hacer el servicio de luz eléctrica un derecho humano. Eso implicaba que si no se pagaba, no había derecho a cortar la luz. Y la pregunta es aquí, ¿quién paga ese dinero cuando ya la Comisión Federal de Electricidad trae arrastrando en pasivo, según informes de finanzas públicas de la propia Comisión, cerca de 100,000 millones de pesos? Por lo tanto, señor senador, y con el respeto pleno a su persona y a su expresión de punto de acuerdo, yo estaría de acuerdo con el numeral 3, no con el numeral primero ni con el numeral segundo. Es una consideración respetuosa y en ese sentido yo razonaría mi voto. A ver, yo quisiera también hacer alguna observación en este tema del punto número 3. Ciertamente no es muy correcto que llegue la Comisión Federal y le corte la energía a un hospital. Tampoco es correcto que un hospital que tiene presupuesto, al que le hayan mandado 4 avisos, no pague la energía eléctrica y provoque que suceda eso. Sí, por favor. Porque los hospitales, especialmente los que funcionan en los estados, no solamente se gastan o no les dan dinero, o se gastan el recurso en otras cosas, y no en pagar su energía eléctrica, y no en pagar equipo, y no en pagar medicinas, y por eso se les mueren muchos niños, y muchos ancianos, y muchas mujeres. Entonces yo creo que lo que deberíamos hacer es también mandarles un exhorto a los hospitales para que atiendan lo que deben de atender, y a los gobiernos que les dan esos recursos para que vigilen que se utilicen en los que deben de utilizarse y no en otras cosas. Porque aquí tan es culpa de alguien que no tiene, digamos, que la sensibilidad para ir a cortar la energía eléctrica en un hospital sin considerar que puede haber fallecimientos de personas, como también del hospital que destina sus recursos a otra cosa y no a lo más esencial, que es pagar la energía eléctrica o el agua potable para poder darle servicios a sus pacientes. Así que yo creo que esas son las dos cosas, y eso es solamente uno de los temas, pero también se gastan. Bueno, la cuenta pública nos dio cuenta de todo lo que se hizo con el dinero del Seguro Popular y no fue justamente para usarlo en los pacientes. Se lo gastaron en otras cosas y esos son los resultados. Así que a mí me parece que también este exhorto debería de incluir a los hospitales y a los gobiernos de los estados para que utilicen los recursos en esos temas. A ver, el senador Lavalle. Sí, yo aquí en el mismo sentido y concuerdo con lo que decía presidente y también con lo que decía el senador Vega. Yo también soy senador por Campeche y la verdad que pues cuando esto ocurrió todos los campechanos, todo el pueblo campechano lamentamos profundamente lo que ocurrió. Lógicamente fue algo pues terrible. Y pues aquí la preocupación es en el mismo sentido que lo dice el senador Vega. Vaya, este hospital pues es un hospital estatal que tenía presupuesto y en aquel entonces el entonces secretario de Salud recibió 3 o hasta 4 avisos y no pagó. Entonces lo que me parece muy delicado de los 2 primeros puntos es que vayamos a fomentar pues que se deje de pagar la energía eléctrica, ¿no? Si se tiene un presupuesto, si se tiene recurso, hay que pagarlo y hay que evitar de cualquier manera que cualquier caso relacionado con la salud, pero con cualquier mexicano independientemente de la salud, pues vuelva a ocurrir precisamente por falta de pago. Entonces, así como tenemos que evitar que esto ocurra en materia de derechos humanos, también tenemos que evitar que se cometan abusos y pues por colgarse de este tipo de situaciones, pues la gente deje de pagar un servicio que nos corresponde a todos los mexicanos. Muy bien. Sí, por favor, senador Mayans. Y no nada más en la salud ha sido lo terrible, ¿no? Y qué bueno que habló el senador de Campeche, que no me deja mentir. En julio del 2012, en Cuernavaca, Morelos, se interrumpió el servicio eléctrico en 26 pozos de agua, lo que dejó sin el vital líquido a 180,000 habitantes durante una semana. Ahí se los dejo en la mesa. O sea, están haciendo cortes, no nada más es en las casas habitación, que ya platiqué cómo se murió un paciente, porque ni te avisan que te van a cortar. Tienes un enfermo, pónganse en el pantalón de la gente esta que tenía a su enfermo con un ventilador volumétrico, le quitan el medidor, se llevan los cables y no averiguan qué hay adentro.
Pues había un enfermo con un ventilador volumétrico y se murió, ¿no? Pues así de fácil, ¿no? Entonces, presidente, yo le hago una propuesta. A ver, este punto de acuerdo, pues no, la proposición no se ha subido a la tribuna, que se quedó que se iba a subir a la tribuna y ya de repente la turnaron acá. Ahora sí que, como dice la canción, me bautizaron y ni me preguntaron, la mandaron aquí en fax drag pero le tocó buen nombre, senador. Y no sé por qué. Sí, eso sí. A ver, ¿hay alguna diferencia en el primer punto, donde hablo sobre que se vaya allí instalando de los tres poderes una mesa de trabajo de negociación para ir viendo qué vamos a hacer con las tarifas para cuando llegue septiembre y empiece el tema de la reforma energética y la reforma fiscal, pues ya tengamos avanzado qué vamos a hacer? Digo, yo desde San Lázaro he estado presente, ya parezco disco rayado, presente iniciativa, y tratando de ver cómo ayudamos al pueblo de México, y me topo con pared, ¿sí? Bueno, me topo con pared, la línea se llama, esa se llama, no es la pared, la línea. Entonces, digo, yo les propongo, con todo respeto, aquí el primer punto del acuerdo es una mesa de trabajo, Hacienda, San Lázaro, el Senado, la Secretaría de Gobernación. ¿Cuál es el problema? Que empecemos a trabajar qué vamos a hacer con el problema nacional, que yo estoy seguro que aquí de los que estamos aquí, más de uno de los que estamos aquí, hablamos de que nos comprometíamos en campaña a bajar las tarifas de energía eléctrica, pero ya que estamos aquí ya se nos olvidó. Pero está el compromiso. Yo sé que varios de los que estamos aquí hicimos ese compromiso, vamos a ver cómo le hacemos, vamos a bajar las tarifas de energía eléctrica. Se oía por todos lados, ¿no? Hasta el presidente se comprometió, pues, y aceptamos que hay un compromiso y que se va a cumplir, y es de tiempo, pero yo creo que el primer punto del punto de acuerdo, valga la redundancia, sería hacer esta mesa de trabajo, ir viendo cómo manejamos lo de las tarifas de energía eléctrica. Luego, el tercero, pues bueno, yo no le veo ningún problema, y poderle modificar de que, dado que es iniciativa mía el punto, de que bueno, hay hospitales que no se les pueda cortar la luz, en serio, por lo menos a los hospitales, que se pudiera ahorita redactar y ya con esa modificación se apruebe o se desapruebe que los hospitales no se puedan cortar la luz. O que paguen la luz. Bueno, que paguen la luz, pero en un momento dado, bueno, digo, eso es una responsabilidad para ordenar seria, el hombre. debate, si gustas. Nada más, si quieres, para ordenar el debate. En la mesa ahorita hay dos propuestas. La propuesta del senador Mayans, que mucho respeto. Lamentablemente, señor senador, yo soy legislador, no soy ministerio público, y no tengo esa vocación, ni tengo la capacidad de sancionar quién fue el culpable de lo que aconteció lamentablemente en el hospital de Campeche. Aquí está todo lo que hemos pedido de información, porque este punto ha saltado, como bien dijo el senador Lavalle, y es un asunto muy lamentable. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Federal de Electricidad están tomando acciones en la materia, y hay una investigación de carácter penal. Nosotros no somos Ministerio Público, por lo menos yo no lo soy. Yo me asumo como lo que soy senador de la República. Solo para aclarar el procedimiento del punto de acuerdo que estamos desahogando, senador, en atención a su punto de acuerdo, que yo no sé por qué, pero la mesa directiva me la mandó el 12 de marzo del presente año. Ahora, espérame, nada más, si me permite. Hay dos propuestas. Someter a votación su punto de acuerdo con los tres numerales, que en respeto a usted, incluso se hizo tiempo para darles lectura a cada uno de ellos, y yo propongo darle curso al tercero, modificar su punto de acuerdo y solo darle turno al tercero, porque me parece que los otros dos no es nuestra función como senadores hacerlo. Es mi opinión. ¿Una mesa de diálogo? No, es que no, yo no tengo por qué, bajo un presupuesto que tiene un costo, un servicio, modificar el dejar de pagar o no la luz. Afecta al país, senador. Suena popularmente muy padre. Pero siempre que se condona un servicio de un costo, alguien lo paga, senador. Y los populismos, lamentablemente, lo que manifiestan es eso. Si nada más que nadie dice quién paga. Y esa es mi opinión. Yo respeto la suya. No, sí. Esa es la mía. Entonces, yo le pediría a la Secretaría que ponga a votación el punto de acuerdo del senador.
y que en una segunda instancia, por orden, pongamos en punto de acuerdo la votación, la sugerencia del tercero. Ahora, la Bueno, proposición, está a presidente, votación, eso sí está a votación, ¿no? Perdón, senador. la proposición aparece en el orden del día de hoy y no hay dictamen, por lo tanto, pues no procedería porque se estaría violando el reglamento. A ver, yo recibí el punto de acuerdo cuando usted lo inscribió. Sí. La mesa directiva me lo turnó a la Comisión de Energía que tengo el honor de presidir y por eso forma parte de una carpeta que le fue entregado a usted hace 10 días. Bueno, pues el reglamento dice que hay que Si hacer un hasta dictamen hoy- del punto. Si hasta hoy usted subió a leerlo al Pleno, yo desconozco ese trámite. Yo simplemente lo recibí con fecha de 12 de marzo del año en curso y por eso lo agendé. No, sí, te agradezco, ¿No? Entonces, presidente, pero le repito, si se viola el reglamento porque no se recibió pero no se ha dictaminado. no, pues estamos aquí para dictaminarlo. No, pero bueno, tendría que... Hace 10 años, hace 10 días, senador, cité a comisión para dictaminarlo. Hace 10 días, esta carpeta que usted tiene enfrente, yo se la distribuí y viene su punto de acuerdo. Yo estoy cumpliendo con mi obligación de darle trámite. Entonces, está a consideración de esta Asamblea el discutirlo, votarlo, aprobarlo o desecharlo. Esas son las posibilidades. Senador Domínguez. Y perdón, y senador Lavalle. Yo creo que, senador, tu punto de acuerdo a mí en lo personal me gusta, pero yo lo respaldaría cuando lo vuelvas a replantear, porque sí es una obligación del gobernador del estado de Campeche y del secretario de Salud del estado de Campeche haber vigilado que la luz se pagara, para que no ocurriera por ningún motivo la muerte de 2 niños. O sea, se pagó, había dinero, no había dinero, era una obligación del estado de Campeche, de la Secretaría del Estado de Campeche. Entonces yo lo voy a apoyar para que se enjuicie al secretario de Salud y si es necesario al gobernador del estado de Campeche, porque volvemos a lo mismo. Los recursos de salud son recursos federales, que los tienen que administrar para la atención de la salud de los campechanos en este caso, y de los hospitales públicos. Entonces, yo lo acompañaré, pero creo que no es motivo de esta comisión, pero sí voy con usted porque no puede ser posible que el secretario de Salud, a quien le da esa responsabilidad del gobernador, o el mismo gobernador, hay que llevarlos a juicio, ahí lo acompañamos. Y yo solamente, perdón, senador, terminando el comentario anterior, y lo digo con mucho respeto, senador, para nosotros los campechanos fue tan grave el que se haya cortado la luz, como tan grave que no se haya apagado, como igual o más grave todavía que ni siquiera haya funcionado las plantas de emergencia, porque la luz se va en cualquier momento y las plantas de emergencia precisamente para eso son, y ni siquiera eso funcionó. Entonces esto es una combinación de demasiadas deficiencias que terminó un hecho sumamente lamentable para todos los campechanos y que definitivamente tenemos que ver la manera de que no vuelva a ocurrir, pero no solamente tiene que ver con el haber cortado simplemente el suministro, sino hay toda una serie de elementos involucrados, como bien lo decía el senador Domínguez, que tendríamos que incluir para que realmente esto no vuelva a ocurrir no solamente en Campeche, sino en cualquier parte del país. Senador Lavalle, tengo su palabra de que nos vamos al juicio político contra el gobernador, exgobernador, que era el responsable, ¿no? ¿Sí? Tengo su palabra. Está bien. Y resulta responsable. No, es que eso es, ahí va a resultar el obrero que no prendió el switch, no, imagínate. Ya me las conozco eso. El secretario de Salud del Estado. A ver, pero nada más, digo, está bien, digo, ustedes pueden ponerse de acuerdo en lo que ustedes gusten, pero estamos en el punto de acuerdo, ¿no? Ok. El senador Rosas. Muchas gracias. Ya nos entró el ánimo de ser ministro. Aquí en la propia... ya se pusieron de linchamiento. A eso yo voy. Pero espérame, tienen la... No, perdón. Yo creo que aquí el presidente de la comisión ha sido muy claro y ha manifestado que ya se han hecho las investigaciones correspondientes y exhortos muy puntuales
en Derechos Humanos sobre el tema que ocurrió de Campeche. Yo creo que aquí nos estamos yendo más allá de lo que es el punto de acuerdo y efectivamente, y de las propias facultades de la comisión, donde se pretende llevar algo que ya en su momento se realizó la investigación correspondiente, y obviamente ya hay un dictamen por parte de los derechos humanos referente a este tema. Muy bien. ¿Alguien más quería comentar? A ver, senador. Tome su tiempo, senador, tome su tiempo. Bueno, no he comido, ya, ¿qué horas son? Mira, ya son las 7. Entre comisiones, te veas. No, estaba en la comisión de salud, que estaba tensa también, interesante, que no hay dinero para nada en este país. Entonces, mira, la propuesta es que se retire y lo vamos a replantear en conjunto. Muy bien. ¿Qué le parece? Correcto. Entonces, ¿Sí? ya no se vota, se retira. Se retira y lo replanteamos. A ver, quiero ver si... ¿Se retiró el presidente? Sí. No, enseguida regreso. Lo que no sé... Ya es el último punto de acuerdo, ¿verdad? Sí. Era el último punto de acuerdo. ¿Hay minutas, secretario? ¿Hay minutas? Ahora regreso. Secretario, nomás hay 3 minutos para conocimiento. ¿Tres qué, perdón? 3 minutos son para conocimiento. A las 3 minutos que se han turnado. A ver, secretario, por favor. Estas son las que se han turnado ya. Pero no son para votar. No son para votar, son para conocimiento. Ok. Ok, muy bien. Bien, les informo de 3 minutas que han sido remitidas a esta comisión. Se han turnado las siguientes minutas que se encuentran en la carpeta y que se hicieron llegar a la comisión. La primera, con un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. La segunda, un proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo. ¿En cuántos minutos? A ver, senadores, por favor. A ver, si quieren, para entrar a la fase final. Sí, estoy leyendo las minutas que se encuentran para conocimiento solamente. El segundo es un proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo del artículo 10 de la Ley de Energía para el Campo. El tercero es un proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 9 del artículo 11 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el financiamiento de la transición energética. ¿Es cuánto, presidente? A ver, la intención de esta comisión de dar a conocer en esta sesión de manera pública las minutas de la Cámara de Diputados es que todos tengamos conocimiento de ellas y que en el transcurso de esta semana la mesa directiva acordará sesionar en este mismo mes de abril a fin de analizarlas, discutirlas, en su caso aprobarlas, modificarlas o desecharlas. Llamo la atención de ustedes que son minutas de la Cámara de Diputados recientes. Les invito a que las estudiemos y que en fecha próxima sesionemos tal vez no más allá de 2 semanas, hábiles que nos restan todavía 4 de este mes, para que tomemos las decisiones que así correspondan al interés de cada uno. Insisto, son minutas ya aprobadas por la Cámara de Diputados, las hago de su conocimiento, hago público el que está en sus manos y los invito a que las estudiemos. La mesa directiva se reunirá el jueves, amén de poder establecer la agenda del resto de este periodo ordinario de sesiones. Es cuanto. Pasaríamos a asuntos generales. No sé si en particular alguien de ustedes tenga algún asunto general que plantear en esta sesión. Si no es así, solo les agrego y les informo que está en sus carpetas que recientemente el Grupo R me dirigió un oficio en donde señala lo siguiente, y le doy lectura para compartirlo con ustedes y lo tomen en consideración, donde tenemos ya una fecha propuesta para el 19 de abril, licenciado Valencia,
19 de abril del mes en curso y que sus fracciones parlamentarias decidan. La invitación es a los 15 miembros de esta comisión. Doy lectura rápidamente al oficio. Licenciado David Penchina, presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República. Distinguido senador, Grupo R ha adquirido la plataforma La Muralla 4 para la perforación de pozos petroleros en aguas profundas. Esta plataforma se construyó con la tecnología de punta en un acreditado astillero ubicado en Corea del Sur y actualmente se encuentra realizando pruebas de sus equipos frente a costas del puerto de Dos Bocas, Tabasco, en preparación para perforar el pozo Piclis 1DL al servicio de Pemex Exploración y Producción. Grupo R y quien suscribe esta carta nos sentiríamos muy complacidos si aceptaran visitar la Muralla 4 el día y la hora que les resulte convenientes, acompañando de las personas que usted determine. Ponemos a su disposición transporte aéreo desde el aeropuerto de Toluca en el Estado de México al aeropuerto de Villahermosa, Tabasco, y de este un helicóptero para trasladarnos a la plataforma citada. La visita guiada en la plataforma dura aproximadamente 3 horas, incluyendo una comida a bordo. En caso de aceptar esta cordial invitación, nos lo haga del conocimiento. Me parece que siendo una de las obras de infraestructura en materia petrolera más avanzadas del mundo y que ha guardado incluso un debate por la adquisición de tecnología de otra parte del mundo, lo consideré el compartirlo públicamente. La invitación es a los 15 miembros, hay una fecha propuesta que es el 19 de abril del presente año. Yo les ruego que de carácter y de manera económica los grupos parlamentarios me hagan saber del interés de los que quieran asistir. Nos parece que sería muy pertinente hacerlo para conocer de un desarrollo que en materia de petróleo es bastante reconocido. Simplemente lo dejo a su consideración y estaré atento de sus instrucciones. No habiendo otro asunto en cartera, perdón. Sí, claro, senador. Sí, claro. No quise salir al paso de sus comentarios para no entorpecer la agilidad de la Asamblea hace unos momentos. Nada más quiero dejar patente sobre el punto de acuerdo de mi compañero Ricardo Monreal y la necesidad de crear foros. David Monreal, perdón, de crear foros de discusión sobre el tema energético. Y sí, no necesariamente plegarnos a los puntos que él establece en su punto de acuerdo, porque ya dijimos, será la iniciativa de reforma la que nos indique en los espacios, tiempos y situaciones los temas que debamos abordar, pero no echarlo en saco roto, tenerlo vigente. Es todo. Le reitero, senador Blázquez, nuestra plena disposición por parte del PRI, así me lo ha sabido saber en la fracción parlamentaria del PAN, del PRD, del Partido Verde, que es un tema que sin duda construyamos, y del PT, por supuesto, en este tema, pues construyamos los acuerdos para que así sea, en el momento y con la agenda más profesional posible para discutir un tema nodal para el país. Si no hay otro asunto general, se levanta la sesión. Les agradezco mucho su asistencia y participación.